Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz, soy Adán Montañés, ilustrador digital, y me gustaría compartir con ustedes en este vídeo una composición elaborada de Hollow Knight. En este vídeo vamos a ver la composición que he realizado de los diferentes personajes principales de la saga Hollow, así como algunos de los enemigos también que salen en dicha saga. Todo ello dentro de un escenario con una profundidad que he ido elaborando con la distancia de esos dichos enemigos respecto a los personajes principales. También he ido incorporando diferentes efectos que produce el brillo del propio ácido que rodea a los personajes, así como otros elementos de luces y de sombras que crean todo ese ambiente de oscuridad. Espero que lo disfrutéis. Cualquier tipo de duda o de consulta, dejadla en comentarios. Muchísimas gracias por la visualización y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Comenzamos con la ilustración de la composición de Hollow Knight. Sencillo, vamos creando de esta forma muy fácil, muy sencilla, pues los campos que vamos a dibujar luego del escenario. Un pincel puede ser en punta, puede ser redondo, pero sobre todo yo utilizo siempre el de punta de boceto, ¿vale? Depende de si también queréis los personajes hacerlos más finos y los escenarios un poquito más gruesos. Bueno, en este caso pues me volví un poquito loco porque se me mezclaron las líneas, pero después al pintarlo, como tenía una capa por delante de la otra, porque hice cada diseño individual, no siempre lo hago, en muchas ocasiones hago en una sola capa todo el diseño, pero en este caso pues fui poco a poco ideando lo que quería ir haciendo y lo fui creando en diferentes capas. Tenemos a Hollow y tenemos a la parte de Silcoon y creamos el escenario con las pinturas base. Ese verdoso de la zona baja va a ser después el efecto del ácido. Y vamos también, pues aparte de pintar los personajes con sus colores particulares y base, pues vamos creando algunos enemigos comunes y algunos bosses o enemigos un poquito más peligrosos justo detrás, como si les estuviesen rodeando. Es el efecto que quería pillar, el efecto que quería darle también después cuando empecemos a aplicar los efectos, la forma como de profundidad, la forma de que se va desvaneciendo también el escenario. Y aquí pues vamos dibujando, como digo, pintando colores base a los enemigos principales. Tenemos a uno de los boss ahí en la parte pues central superior y la dejamos en la parte de atrás, sobre todo, ¿vale? Voy a dejar a ese enemigo en la parte pues más profunda. Aquí para que no me pasase como cuando estaba con Hollow y con Silcoon, pues para que no se me uniesen las líneas, desaparezco la capa. También puedo hacerlo con el escenario, pero bueno, como son diseños muy sencillos, no tienen tantas líneas tampoco, pues no es tan difícil y los colores del fondo no son tan oscuros. Y bueno, no tengo problemática a la hora de ilustrarlo. Vuelvo a hacer aparecer al diseño inicial para ir viendo cómo van quedando. Y diseño así, por tanto, pues todos los elementos o enemigos en este caso que voy a tener en la composición. Termino de pintar el último, pues la versión oscura del que tenemos justo al lado, y ya tendríamos pues lo que es la composición en sí. Y vamos a empezar pues con un pincel borroso a darle sombras, a darle cositas sencillas por ahora. Empezamos con las cabezas tanto de el protagonista como de Silcoon, en las ropas, en lo que es la cabeza, la sombra, la espada, de forma muy sencilla, sin tantos puntos por el momento. Simplemente pues vamos pasando el pincel borroso para ir creando pues esos diferentes tonos de sombras y luces. Lo vamos aplicando, como digo, tanto en la espada como en la parte de la capa. Y bueno, pues vamos elaborando poco a poco esa sensación.
Pinceles que utilizo para hacer los efectos siguientes que veremos, pues son algunos creados por mí de puntos, tanto de línea de puntos como puntos dispersos, que me van a hacer un efecto entre sombra, pero al mismo tiempo me va a aplicar o me va a ayudar a crear también pues una sensación diferente de la ilustración, pues mucho más, como estamos viendo, mucho más animado, quizás dentro de la parte realista que siempre me gusta meterle, pero sin que sea tan plano, tan base como en diseños anteriores, que simplemente eran sombras, luces sin mayores detalles en la propia aplicación. Aquí en los enemigos pues he querido darle ese efecto de luz, tanto en las alas como hemos visto ese pequeño color del ácido. Para poder crear esos efectos, lo que hago es pinto la capa que quiero del color que me gustaría, la clono, o sea la duplico, y esa pues le doy un efecto fulgor. Al darle el efecto fulgor, lo que hace es que si la voy modificando, tanto el tamaño que va a tener ese fulgor como la saturación, que sería la dureza del brillo, y en sí el porcentaje de fulgor que le voy a dar, pues va creando ese efecto lumínico, ese efecto pues de aura. Y es lo que le he aplicado tanto a la parte baja del ácido como a las alas de los enemigos más chiquititos que tenemos justo detrás de los protagonistas, y algunos efectos más como los ojos de los enemigos centrales o las marcas blancas del casco o de la cara del enemigo superior. Una vez tengamos situado, como hemos visto, ese efecto, esas brumas, esa pequeña profundidad inicial, podemos quitar las líneas del fondo, aunque los personajes todavía tengan esas líneas del borde, pero al quitársela al fondo, pues los despega un poco, ¿vale? Y hace que el fondo pues también sea más fácil, que cree esa profundidad sin que tenga unas líneas tan marcadas que lo acerquen al primer plano. Entonces podemos ir creando más montañas incluso a lo lejos, o podemos desvanecer. Todos estos efectos de luz lo podemos hacer con un pincel de cristal o un pincel simplemente de luminancia, siendo puntitos, y después, como digo, podemos duplicar esa misma capa y crear un fulgor de esa dúplica. De esta manera tenemos una capa por encima, que sería el efecto en sí del fulgor, y el diseño que estaría, pues puede ser por delante, por detrás, depende de cómo queramos darle el efecto de ese brillo, ese cristal, etc. Podemos también utilizar colores oscuros para crear esos puntos pues que parecen más negros, ¿vale? Justo en el cielo, para que cree ese contraste. El efecto más verdoso o azulado que tienen los personajes, tanto los enemigos iniciales como los protagonistas, y muy suave también los enemigos que están al centro, es del efecto que va a tener pues ese ácido, ¿no? Ese pequeño charco lumínico que tenemos en la parte de abajo. También vamos aplicándolo en las piedras, en el musgo que hay en las montañas más verdosas y cercanas, y vamos creando efectos, vamos probando. Hay cosas que me gustaban, las dejaba, y otras que probaba y no. Y con las montañas de atrás pues voy aplicando también manchas, texturas, más oscuridad en la parte que se hunde, y la parte superficial le he dado ese toque, pues como en el juego, ¿no? Esa parte un poquito más efecto, como quien dice Tim Burton, ¿no? Es decir, ese efecto entre luces, formas un poquito extrañas, pero sin perder la esencia. Vamos añadiendo con una capa, puede ser, o con una capa sencilla normal y un pincel de luminancia, vamos haciendo esos efectos que vemos en las montañas azuladas justo detrás de los enemigos centrales, o en una capa aparte, si le ponemos el modo de fusión en vez de normal, se lo ponemos que sobreexponga el color, podemos ir toqueteando con un mismo color azulado, aclarándolo un poquito más, y va creando pues también esos efectos de luz. Depende también de nuestro gusto, el resultado como quiera quedar, etc. Esa bruma que aplicamos entre las montañas es para separar pues los diferentes niveles de profundidad entre las montañas, para crear una sensación de que están aún más lejos. ¿Qué pasa? Que de forma inicial
La parte del cielo o sea, hay mucha parte en el cielo, ¿no? Entonces he querido, después de explicar todos estos efectos, crear una sensación mayor, de una profundidad mayor, que hay un campo aún más atrás. ¿Cómo aplicamos esto? Pues podemos utilizar las mismas montañas que tenemos, duplicamos tanto las más grandes difuminadas atrás como las dos azuladas que están detrás de la central oscura. Las podemos duplicar y le vamos cambiando la forma y las ubicamos en diferente lugar para que cree esa sensación de profundidad que vamos a ver a continuación. Todos los efectos de luz son simplemente puntos de color, puntos lumínicos, y eso pues nos va a ayudar a crear esa sensación pues de que hay miles de detalles, que hay luces, sombras, y bueno, pues hay ocasiones en las que menos es más, pero hay otras en las que si quieres crear algo tan sorprendente o que llame tanto la atención, pues puedes ir creando estos efectos con puntos sencillos y fulgor, o con pinceles que creen pues puntos lumínicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, con esos pequeños trucos de luz, esos pequeños efectos de profundidad, y también dejando a los personajes con un estilo mucho más cartoon o animado, con los bordes un poquito más marcados y un fondo sin ningún tipo de marca de borde, para que cree ese efecto pues un poquito más lo que vendría siendo pues un fondo estático y un fondo en profundidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.